Y vamos a leer Proverbios 13:22. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Así que yo te hago una pregunta hoy. ¿Cómo estás administrando los bienes que Dios te ha dado? ¿Qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Como padres nos esforzamos por dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Una buena herencia. Todos sabemos que los valores, los principios y la buena educación son la mejor herencia. Otros piensan que el dinero, los bienes materiales, es lo mejor para dejarles. Otros piensan que no son tan importantes. Pero bueno, qué mejor dejarles una buena herencia también en material a nuestros hijos. Así cada padre, así cada madre que se esfuerza para dejar a sus hijos la mejor herencia, está luchando día a día. Bueno, estamos hablando de padres responsables, ¿verdad? Hay quienes les dejan a sus hijos todo lo contrario, les dejan deudas, les dejan falta de educación, de valores, de principios, pues les deja todo lo contrario a lo que se desea en la vida, ¿verdad? El testimonio de vida lleno de fracasos, eso les deja, un testimonio muy pobre, un testimonio de pobreza espiritual y material, etcétera. Pero ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice la sociedad? Los psicólogos, los humanistas, y bueno, todos coinciden en dejarles ejemplo con valores y creencias que son todos ellos buenos deseos y buenas costumbres, ¿verdad? De acuerdo a la sociedad de la que somos parte. Pero como hijos de Dios debemos buscar la manera de dejar a nuestros hijos la mejor herencia. Esta herencia es la vida eterna, una vida nueva en Cristo que esté sembrada de bendiciones y de oportunidades de éxito en la vida. Ahora, ¿cómo conseguimos dejar a nuestros hijos esta herencia? ¿Qué debemos hacer para que nuestros hijos se acerquen a Dios y lo amen? Son unas preguntas que yo me hice y las anoté aquí y puse, ¿existe alguna fórmula de cómo como padres podamos hacer en la vida de nuestros hijos para que se vuelvan a Dios? O si ya son nacidos de nuevos, sigan sirviendo a Dios, sigan disfrutando de sus bendiciones. ¿Cómo haremos para que no se aparten de su camino? Esa es la pregunta. Y bueno, las herencias son importantes. Lo importante que usted le deje a sus hijos, creo yo, lo más importante es la parte espiritual. Sí, qué bueno que usted le pueda dejar una buena herencia material a sus hijos. Gracias a Dios, qué bueno que usted lo pueda hacer, qué bueno. Pero la mejor herencia que usted puede dejarle a sus hijos es la herencia espiritual, su testimonio, lo que usted ha aprendido y una vida llena de valores, de principios que están en la Biblia. Cuenta la historia, fíjese bien, que el hijo del famoso gángster Al Capone, mientras cumplía su servicio militar en el ejército de los Estados Unidos, fue enviado a Londres. Mientras caminaba por las calles, se sintió atraído por el canto en una reunión evangélica que se realizaba en una esquina. Empezó a escuchar aquellos cantos entonados de una manera muy especial. Llegó a su corazón, lo atrajo la música, se metió a esa iglesia por donde estaba pasando, se sentó en la banca. El hijo de Al Capone escuchó la predicación y esa misma noche aceptó a Cristo. El Evangelio todavía es potencia de Dios para salvar aún aquellos que traen consigo una herencia de maldad y de crímenes. ¿Quién diría que el hijo de Al Capone se metiera a una iglesia donde se escuchaban esos cantos para alabar al Señor? Bueno, pues el Evangelio todavía es poder de Dios para salvación, amén. Y yo te pregunto a ti, ¿qué actitud tienes en la vida? ¿Qué actitud tienes sobre esta vida que estamos viviendo? ¿Qué actitud tienes bajo este escenario de muerte en el mundo? Todo esto del COVID-19 tiene que servirnos de algo, ¿no cree usted? Todas las cosas nos ayudan a bien. Siempre recordamos la segunda parte. Pero ¿qué dice la primera parte de ese texto? Y sabemos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ahí en Romanos 8:28. Así que yo te pregunto, ¿qué actitud has adoptado en tu vida después de vivir la vida que tú mismo has forjado?
o que estás forjando? ¿Has administrado bien los bienes que Dios te ha dado? ¿Qué herencia vas a dejarle a tus hijos? Así que la primera actitud que debemos desarrollar es lo que Pablo nos habla ahí en primera carta a Timoteo 6:6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El ganador en la vida no es aquel que ha acumulado la mayor fortuna o el mayor poder o la mayor fama. El ganador en la vida puede ser una persona insignificante a los ojos del mundo, pero que ha llegado al fin de sus días con lo que dice este texto, con piedad acompañada de contentamiento. Esto es de gran estima a los ojos de Dios. El contentamiento es la satisfacción interna cuando vemos que las necesidades básicas de nuestra vida están siendo atendidas por el Señor. Amén, gloria a Dios. Otra herencia son los bienes entonces espirituales. Todo lo que les has enseñado a tus hijos con tu testimonio y con la palabra de Dios, que para mí, les decía, es la herencia más importante. Y pues bueno, la herencia de los bienes materiales, cuando tengamos que dejar este mundo. Y quizá usted se pregunte, y ¿por qué está predicando de esto hoy, no? Ya me voy a morir. No, hermanos, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Estoy hablando de administrar lo que Dios nos ha dado hasta hoy en día, lo que tenemos. Y estoy hablando de en todo sentido, en lo espiritual, en lo material, la educación que nosotros tenemos, lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. Creo yo que lo más importante es que usted guíe a sus hijos desde pequeñitos para que cuando sean grandes tengan éxito en la vida, un verdadero éxito en la vida. ¿Qué herencias estás dejando a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál será la herencia más importante? ¿La espiritual o la material? Vamos a empezar hablando de la menos importante, que es la material. Rico no es quien tiene todo para rodearse de todo tipo de lujos y comodidades para sentirse bien. Rico es aquel que con lo mínimo indispensable se siente bien. Para sentirse bien no es necesario ser la persona más rica del mundo. Ponga atención, mire esta historia. Cuentan que una vez un rey cayó en profunda depresión. Nada de lo que hicieron logró levantar el ánimo del decaído rey. Finalmente buscaron al más sabio del reino para pedirle consejo. El sabio les dijo, lo único que podría sacar al rey de su depresión es ponerse por un mes la camisa de la persona más feliz del reino. Inmediatamente salió una comisión con la consigna de buscar a la persona más feliz del reino para pedirle su camisa. Luego de varios días volvieron al rey, pero sin la camisa. Con enojo el rey preguntó, ¿no pudieron encontrar a la persona más feliz de mi reino? La respuesta fue, sí lo encontramos. ¿Y por qué no me han traído su camisa? Preguntó el rey. Y la respuesta fue, rey, la persona más feliz de tu reino, oh rey, no usa camisa. ¿Cuánta razón tiene la Biblia cuando afirma que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso? Porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estamos hablando sobre los bienes que Dios nos ha dado, cómo estamos administrando los bienes, cuál es la herencia que vas a dejar a tus hijos. Y pues hablando de enfermedades, hay enfermedades que son hereditarias. También los problemas emocionales o enfermedades psiquiátricas son heredados. Hay comportamientos negativos, hay padres que han sido violadores y siguen continuando los hijos con eso, padres que han sido asesinos y siguen la familia, los hijos, continúan con esa maldición. Pero vamos a leer la palabra de Dios, ahí en Éxodo 34, del 5 al 8. Éxodo 34, del 5 al 8. Espero que me vayas siguiendo con tu Biblia, y si no, bueno, pues pon atención, yo voy a leerte de todos modos el pasaje, pero es mejor que me sigas ahí con tu Biblia. Éxodo 34, del 5 al 8 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Así que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, dice, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Él estaba allí, Moisés estaba frente a Jehová, frente a Dios, y Dios le dio esta palabra. Entonces, de este texto sacamos que eh, todos hemos nacido a la imagen y semejanza de Dios, todos con una personalidad distinta, con diferentes habilidades. Unos nacen para ser atletas, otros para ser cantantes, otros para ser ingenieros, otros para ser médicos. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que todos son cuatro verdades que hoy voy a mencionar. La primera es que todos hemos nacido a la imagen y semejanza de Dios y con una personalidad distinta. La segunda verdad, todo ser humano ha nacido con una naturaleza pecaminosa heredada desde nuestros primeros padres. Ahí en Romanos 5, del 12 al 14, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que traemos una naturaleza pecaminosa, traemos ese pecado heredado desde nuestros primeros padres. Y la muerte es la consecuencia de la herencia del pecado. La tercera verdad es que todo ser humano ha nacido con cierta tendencia hacia el mal, no importa si son ricos o pobres. A un niño se le enseña a no mentir, ¿verdad? Le enseñamos a no mientas, no robes, a no robar, a no pegar, a no hacer cosas que hacen daño. Pero la tendencia es mentir y hacer las cosas que no se deben hacer. Así que ahí en Éxodo 34:7, Dios visita la iniquidad de los padres, dice, hasta la cuarta generación. Podemos tener pecados en nuestra vida que pueden llegar a tus nietos y a tus bisnietos. Si tú no rompes con esa maldición aceptando a Cristo como tu Salvador, Él es el único que puede romper esas maldiciones generacionales. Iniquidad viene de la palabra hebrea awon, significa torcer, doblar, distorsionar, pervertir. Y miren lo que dice Proverbios 12:8. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Dios visita lo torcido, las perversiones y lo pervertido. Si les decía, si mi abuelo tuvo algo torcido, pervertido, puede ser que yo a mi hermana o a mi hermano hayamos heredado lo torcido o lo perverso de mi abuelo. A primera vista parece injusto. Dios en su soberanía podría decir que podría visitar hasta la 10ª o no sé hasta qué generación. Si mi abuelo no conoció a Cristo, yo sería su tercera generación y la cuarta serían mis hijos. En el momento que yo recibo a Cristo como mi Salvador, en ese momento yo detengo la maldición heredada de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. La sangre de Jesucristo pagó por todas esas maldiciones. Gloria a Dios. Esta es la bendición más grande que tenemos al convertirnos a Jesús, hermanos, de tener la garantía de que yo y mi casa seremos salvos todos. Dios perdona el pecado y las perversiones cuando nacemos de nuevo y nos hace libres de esa herencia. ¿Qué dice ahí en primera de Juan 1:9? Usted ya debe de saberse ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que le hago otra pregunta. ¿Cuáles son los pecados que han consumido a las familias en muerte espiritual, generación tras generación en nuestro país? ¿Cuáles son?
¿Cuáles podrían ser? Escríbalo ahí. Mande ahí lo que usted piensa. ¿Cuáles son los pecados que han consumido a las familias en muerte espiritual, generación tras generación en nuestro país? ¿Cuál sería ese pecado? Y sabe que nuestra cultura a veces ayuda a que heredemos malas costumbres a nuestros hijos. Dirá usted, ¿qué películas? Pues mire, tenemos la cultura ayuda a veces a que nos desconectemos de Dios, de que no tengamos esa comunión con Dios. Ahí están las películas de Pedro Infante, el machismo, las amantes, el alcoholismo, la botella, el adulterio, me dicen, sí, así es, así es. Así es, Laurita, el adulterio, la idolatría, así es, Atenea, Dani, la idolatría, todo esto es el pecado que ha consumido a nuestras familias en una muerte espiritual y por eso estamos así. A mis hijos yo no solamente les tengo que decir, sean fieles a Dios. ¿Qué tienen que ver ellos? Mi ejemplo, tienen que ver nuestro testimonio. La respuesta que tú le des a tu pecado va a inclinar esa balanza hacia la justicia de Dios o te va a juzgar o te va a mostrar misericordia. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos hemos pecado, todos hemos hecho muchos pecados que han tenido consecuencia. Sí, así es, están poniendo nuestros hermanos, Marianita, infidelidad, vicios, así es. Cleo dice el egoísmo, la mentira. Atenea dice la adoración de ídolos. Así es, todo esto hace que haya una heredad de muerte espiritual en nuestro país. Sobre todo la idolatría, creo yo. Pero bueno, eh, si quieres continuar con tu pecado, con tu adulterio, con tu alcoholismo, engañando, mintiendo, no hay ninguna garantía de que tus hijos no puedan ser igual que tú, ¿verdad? ¿Qué le va a poder decir a un padre a su hijo cuando crece? Si tú eres igual o peor con mi mamá, tú le engañaste, tú le pegabas, ¿qué me dices a mí? O como el papá que le dice al hijo, deja de fumar, hijo, deja de fumar, porque eso te hace daño. Y el papá fumando, o sea, son muchas cosas que vemos. Así es, también las enfermedades mentales, al principio mencionábamos, Choval, Dios te bendiga, Cristóbal Cruz. Así es, este, son lo que al principio decíamos, también se heredan. Hay enfermedades heredadas a los hijos. Primera de Reyes 15, 25 al 34 dice solamente el 34, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Primera de Reyes 16, 26 dice, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. En todo el Antiguo Testamento nos habla el Señor bien claramente de que hubo idolatría y es lo que más aborrece el Señor, la idolatría. Así que, ¿qué les dejó Jeroboam, hijo de Nabat? Pues el pecado, dice, con el cual hizo pecar a Israel, la idolatría, la inmoralidad, la rebelión, todo esto. Y dice ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, de 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir? Muchos, todos los que estamos aquí, todos creo yo, todos los que estamos conectados. Dios nos ha rescatado. Y si, amigo, que nos ves, que nos escuchas, tú no has hecho una decisión personal, al final vamos a orar para que tú tomes una decisión y aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros pecados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuestro ejemplo será la mejor herencia que dejamos a nuestros hijos. Más allá del dinero, más allá de los bienes materiales, nuestro testimonio y nuestra vida van a dejar huella en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos hasta la cuarta generación.
en uno de los momentos más difíciles, más cruciales del pueblo de Israel. La Biblia nos relata, hermanos, una doble historia. Se trata de esa historia de un pueblo que se apartó de Dios y el testimonio de cómo el Padre levantó a un hombre para que trajera el despertar espiritual a su pueblo. Y es la crónica de los hijos de Elí y el profeta Samuel. Fue el profeta Samuel que cambió el, el curso de toda una nación. Cuando el profeta Samuel nació, fue dedicado exclusivamente para el servicio a Dios y él predicó de ese Jehová Dios, predicó a todos los que estaba ahí y profetizaba. Y bueno, en ese tiempo estaba con Elí. Elí era un profeta ya grande, ya estaba viejo, y pues bueno, vino a nacer Samuel. ¿Quién fue Samuel? Pues el fruto de un encuentro que tuvo una madre que estuvo orando a Dios, que estuvo clamando a Dios. Una mujer que no podía tener hijos y que año tras año ofrecía sacrificio. Llegó un día que en su desesperación, que su desesperación fue tan grande que aquella mujer entró al templo, se tiró al suelo y lloró hasta la última gota de aflicción que había en su corazón. Llorando le dijo, Señor, si tú me das un hijo, pues puedo morir aquí, pero dame un hijo. Yo no me levanto de aquí hasta que no hagas algo conmigo. ¿Quién fue esa mujer? Ana. Ana fue esa mujer que le pidió con todo su corazón, Señor, dame esa bendición de tener un hijo. Entonces Dios concedió esa petición de Ana y nació Samuel. Ella había pedido un hijo y no sabía que iba a ser uno de los más grandes profetas que cambiaría la historia de Israel para siempre. Así que Samuel se convirtió en la punta de lanza dentro de un mover que confrontó la religiosidad de Israel, fíjese. O sea, Samuel nació en un año crucial para Israel. Dice ahí en primer libro de Samuel 2:12, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿No tenían conocimiento? ¿Será posible esto? Pues sí. Los discípulos de Cristo estuvieron caminando junto a él por 3 años y después no lo reconocieron después de la resurrección. O sea, sí es posible que ellos no tuvieran el conocimiento de Dios, aunque estuvieron siempre, vivían ahí en el templo con su padre, ¿verdad? Y es posible que pasaran años y años y no tener un conocimiento espiritual. A veces así pasa. Muchos que llevan años ahí, muchos que llevan asistiendo a la iglesia, pero no tienen conocimiento de Dios. Así que más bien dicen, no, pues yo tengo una religión. Los hijos de Eli precisamente son el ejemplo de una generación que nació en la iglesia, pero que nunca había nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para que seas salvo, para que conozcas a Dios como tu único y suficiente Salvador, a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que lo aceptes en tu corazón. Tienes que tener ese encuentro personal, ¿verdad? Y pues las iglesias en nuestro país se reúnen cada domingo para adorar, siguen un programa, quizá tú vayas cada 8 días a misa, quizá tú vayas cada 8 días a la iglesia y tú cumplas con tu religiosidad, pero la religión no te va a salvar de nada, no te va a ayudar de nada. Así que estamos perpetuando a veces nada más la religión y no hemos tenido un encuentro con Dios. Otro de los problemas que hoy tenemos, aparte de la religiosidad, es la insensibilidad a su presencia. Cuando cada israelita ofrecía sacrificio a Dios, los sacerdotes presenciaban esa ofrenda. Antes de que ese becerro fuera presentado en sacrificio como mandaba la ley, los hijos de Eli casi arrebataban lo primero, le arrebataban la carne de lo que ofrecían. Dice, la comían antes de que se quemara la grosura. Eso está ahí en Levítico 1:12 al 16. Usted va a encontrar ahí la historia. Así que, según la ley, todas las necesidades de los levitas debían ser satisfechas por medio de los diezmos del pueblo. Pero los hijos de Eli
se aprovecharon de su posición para satisfacer sus propios deseos. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso está en primer libro de Samuel 2:17. Los hijos de Eli querían la mejor parte para sí. Cuando la persona no tiene temor de Dios, se atreve a hacer cosas que ofenden a Dios y no les importa. La Biblia dice que el pueblo de Israel se sentía tan ofendido por las acciones de los hijos de Elí que comenzaron a dejar de ir a ofrecer adoración al Señor. ¿Sabe cuál ha sido nuestro verdadero problema? Hablamos mucho a veces de la presencia de Dios, pero no la conocemos. Tenemos una insensibilidad a su presencia y pues por lo tanto no la respetamos. Los hijos de Elí no respetaban la presencia de Dios porque no la conocían. Ese es nuestro mismo pecado. El avivamiento que Dios quiere traer a la iglesia tiene que ver en cómo usted reacciona ante la presencia de Dios. Si usted reacciona solamente expectante, cuando en la iglesia decimos, vamos a levantar, cantamos hace rato, levantamos nuestras manos, y usted solamente está abriendo los ojos y viendo a todos cómo adoran, eso es insensibilidad a la presencia de Dios. Cuando estamos solamente expectantes, cuando solamente estamos viendo a ver qué pasa, pero nosotros no estamos alabando, no estamos adorando, no estamos exaltando el nombre del Señor. Así que ese avivamiento que Dios quiere traer a su vida tiene que ver en cómo reacciona usted ante la presencia de Dios. Tiene que ver en cómo usted respeta la presencia de Dios en su propia vida. En ese tiempo había corrupción moral, había pecado, dice ahí en 1 Samuel 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense, qué bonita familia, ¿no? Había alguien que decía así, Ovni y Fines, así se llamaban los hijos de Elí. Habían traspasado ese límite de respeto a tal punto que pues fornicaban con las mujeres que cuidaban las puertas de la casa de Dios. Imagínense qué perversidad había en ese tiempo. Y Elí dice que no los disciplinaba, que no les llamaba la atención. No les herede a sus hijos religiosidad, herédeles el conocimiento de su palabra. Usted tiene que heredarles el conocimiento de su palabra y su testimonio. Eso es lo más importante. Amigos que nos están viendo, asistas o no a una iglesia cristiana, necesitas conocer a Jesús como tu Salvador y dejar la religiosidad, porque la religión no nos sirve de nada. Jesús no vino a hacer religiones. Él no vino, él vino a mostrarnos su amor. Él vino a predicar el evangelio de amor, a entregarnos su vida por ti y por mí, por nuestros pecados. ¿Quién sabe por cuánto tiempo los hijos de Elí hicieron de las suyas? Y pues nada pasó. Ahí estaba la trampa. Tú juegas con el pecado, cumples el papel de un sacerdote de Dios en tu casa, pero para volver a pecar otra vez. Hasta que un día llegas a decir, bueno, no pasó nada, es la gracia de Dios que está conmigo. No te confíes. Yo conozco hoy en día a muchos que practican la hipergracia. Dicen, no pasa nada, la gracia de Dios me cubre todo pecado. No te confíes de eso, no te fíes de eso. Dice aquí más adelante en esa historia que un día los filisteos salieron en contra de Israel y los dos sacerdotes salieron adelante. La historia está ahí en 1 Samuel 4. Pelearon en Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Un lugar donde antes habían tenido victoria, habían peleado, habían ganado, pero en esta ocasión salieron avergonzados. Regresaron al campamento, le reclamaron a Dios, Señor, tú nos prometiste que iba a estar con nosotros todo el tiempo, nos prometiste que nos ibas a entregar hasta a nuestros enemigos, que ninguna arma forjada iba a estar contra nosotros, que nos ibas a prosperar. Entonces, hacen traer el arca y hacen una fiesta que dice la Biblia que la tierra tembló y los filisteos se asustaron y dijeron, debemos pelear como hombres para que no sirvamos a los hebreos. El arca estaba ahí, ellos lo tomaron como amuleto
Los israelitas creyeron que si traían el arca, que ya no significaba nada para ellos, Dios iba a venir. Dios no estaba cuando el arca llegó y fueron muertos muchos en medio del pueblo, entre ellos los hijos de Elí, precisamente, porque cuando se vive en la religiosidad, no hay victoria ante el pecado. Así que ese mensaje corrió desde el campamento. Los hijos de Elí, aquellos que fornicaban a las puertas de la casa de Dios, estaban en esa batalla y fueron los primeros en caer. Y dice la palabra de Dios que corrió un mensajero al campamento y fueron con Elí, quien había ya perdido la vista, ya estaba ciego, física y espiritualmente estaba ya ciego, estaba sentado ahí en 1 Samuel 4 al 12. Mira, Elí, tus dos hijos acaban de morir, es terrible lo que ha pasado, le dijeron. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Elí cayó de espaldas y murió. Pues su nuera que escuchó cuando su suegro Elí se murió, ¿verdad? Comenzó a dar a luz antes de tiempo y ella dijo antes de morir, la gloria de Israel ha sido traspasada. Esta historia tú la vas a leer con calma ahí en 1 Samuel 4 en adelante, pero termino con esto. ¿Quieres dejarle una buena herencia a tus hijos? Aparte de la material, claro. ¿Quieres dejarle una buena herencia? Pues te voy a decir 5 cosas para dejarles una buena herencia a tus hijos. 5 cosas para dejarles una buena herencia a tus hijos. Guía, número 1, guía a tus hijos e hijas a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos procurar que tengan un encuentro personal con Jesús. Ora para que Dios te ayude. Número 2, ora para que Dios te ayude a conocer a tu hijo interiormente, porque tu hijo es reflejo de ti. Salmos 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Número 3, conviértete en un estudiante de tu hijo. Pon atención a lo que dice y hace tu hijo, tu hija. Primera carta a Timoteo 5:25 dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Así que ponte a estudiar a tu hijo, conócelo. Tú debes saber qué es lo que le hace falta. Tú debes saber cuando él está triste, cuando está deprimido. Ayúdalo para que tenga ese encuentro con Jesús. Número 4, sé perseverante. Va a tomar tiempo arrancarles esa mala hierba con la que han estado creciendo muchos a su alrededor. El trigo juntamente dice la palabra de Dios que va creciendo con la cizaña, pero pues tú tienes esa responsabilidad de apartarlos del camino malo. Si llevan un camino malo, acércalos a Dios. ¿Con qué? Con tu testimonio. Acércalos a Dios con la palabra. Léeles la palabra. Salmo 126 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Lleva un tiempo, lleva un tiempo en que todo esto pase, pero empieza a predicarles a tus hijos para que no tengan una herencia de maldición, sino de bendición. Y lo último, número 5, mantén una comunicación abierta y amorosa con toda tu familia. Nunca vas a conocer a tus hijos hasta el fondo, ¿verdad? Pero date tiempo para convivir con ellos. Efesios 5, 15 y 16. Terminamos con este versículo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos pasando por días malos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué herencia le dejas a tus hijos? ¿Cómo estás administrando los bienes que Dios te ha dado hasta hoy? ¿Y qué es lo más importante para tu vida dejarles a tus hijos como herencia? Para ti, ¿qué es lo que piensas? Ahí están los comentarios. ¿Qué te gustaría dejarles a tus hijos? ¿Qué es lo más importante? Y la pregunta de hoy fue, ¿cuál es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos? Que conozcan la palabra de Dios, claro que sí, es la mejor herencia. ¿Cuál es la mejor herencia, la espiritual o la material? La espiritual, me están contestando aquí que la mejor herencia es la espiritual. Por supuesto, creo que todos vamos a coincidir. Y yo sé que Dios no nos va a dejar, yo sé que Dios va a estar con nosotros. Es tiempo de que usted dependa
más de Dios. Es tiempo de que usted se acerque más a Dios, dependa más de Él. De corazón se lo digo. Eh, el apóstol Pablo les decía a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Recordemos dónde estaba Pablo en ese momento que escribió eso, estaba en la cárcel, en lo más profundo, en donde no tenía luz, estaba en unas condiciones atroces. Hoy estamos viviendo unas condiciones que no nos gustan, que vemos las noticias, vemos muerte, vemos todo lo que está pasando, pero el apóstol nos recuerda esas palabras, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, anímese, anímese. ¿Qué necesita usted? Leer la palabra, orar más, acérquese a leer la palabra de Dios. Hoy que tiene tiempo, entre comillas, los que están trabajando, pues tienen que salir a trabajar, los que están haciendo y los que están en casa, pues quédense en casa aprovechando bien el tiempo. Cuídense mucho. Dios les bendiga a todos. Saludos a todos. Ahí estaré contestando los saludos. Que Dios les bendiga.